Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, Construye tu Camino Abrazando la Vida. Ya estamos listos para dar comienzo a este día, deseando que tengas un excelente día de principio a fin a nuestro Piedras Negras, a la capital del estado, que nos ven a través de Telesaltillo y todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de BAC FM. Saludos también a todos ustedes. Y bueno, antes de dar comienzo a la entrevista, tenemos a un invitado, está con nosotros Roberto Bustamante. Él viene de municipio para hacer una atenta invitación antes de dar comienzo con el tema que tenemos el día de hoy. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Roberto Bustamante, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por el espacio, Claudia. Director de Centros Comunitarios. Así es. Pues aquí venimos a hablar de un tema que es Brigada en tu Colonia, reafirmando el compromiso de nuestro alcalde, sí, que a través de la Dirección de Bienestar, que encabeza nuestra directora Mayra Rubí Rangel, hemos venido trabajando con estas brigadas en tu colonia. Por ahí hemos estado en Cristo Rompe Tus Cadenas, en la colonia Gobernadores, en la escuela Armando Treviño, por ahí en diferentes colonias de aquí de Piedras Negras. Ok, estamos viendo ahí una de las imágenes de los centros comunitarios. Así es. ¿Qué es lo que están haciendo en la actualidad ahorita? La invitación que hacemos para que hacen para la comunidad. Sí, llevamos estos beneficios. Un ejemplo de ellos son los cortes de cabello. Por ahí también tenemos aplicación de uñas acrílicas, maquillaje. Estos beneficios totalmente gratuitos a la comunidad. Por ahí vamos a trabajar con algunos compañeros en coordinación con ellos. Por ejemplo, en el área de salud vamos a llevar beneficios de médico general, área dental, enfermería, psicología, nutrición. Por ahí también vamos a trabajar con el Servicio Nacional de Salud Pública en apoyo con la Secretaría de Salud. Vamos a tener por ahí la detección de VIH y diabetes y vacunación de sarampión. Por ahí también en programas sociales vamos a hacer la entrega de Tu Salud, Tu Nueva Historia, la tarjeta, y para aquellos que no se han registrado, pues también invitarlos a que pasen. Por parte del área de bienestar humano, pues aquellas inquietudes o dudas que tenga la comunidad referente a los programas federales, también se les va a dar respuesta. Vamos a tener también en compañía de Financiera Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro en esta brigada. Ok, excelente. Entonces, invitando a toda la comunidad, estamos viendo ahí unas imágenes de los niños. Sí, estos son... También clases de música. Clases de música, manualidades, esos son parte de los cursos que hay en los centros comunitarios. Sí, tenemos 9 centros comunitarios activos hasta ahorita. Okay. ¿Nos puedes decir los lugares para la gente que nos esté viendo, que puedan acercarse? Sí, tenemos 9 centros comunitarios activos, son el Centro Comunitario Ejército Mexicano, que son oficinas centrales de la Dirección de Centros Comunitarios, ahí está un servidor, está el de Gobernadores, El Cenizo, San Anselmo, San Joaquín, Año 2000, Presidentes, Ejido Piedras Negras, Los Pinos. Tenemos todos estos centros comunitarios para que aprovechen la oportunidad. Si les interesa algún curso, algún taller, se acerquen en un horario de 9 a 1 o de 4 a 7. ¿En dónde pueden pedir informes? ¿Exclusivamente en el centro comunitario o en alguna página del municipio están también los informes? Pueden pasar ahí a las oficinas de bienestar en Presidencia Municipal o directamente en el centro comunitario más cercano a su comunidad. ¿Sí? Para que aprovechen todos los beneficios. Y referente a lo que es la brigada en tu colonia, va a ser el 11 de junio de 4:30 a 6:30. ¿Sí? Invitamos a toda la ciudadanía que vaya y aproveche todos estos beneficios que hacemos llegar hasta su colonia. Sí, hemos tenido muy buena respuesta de la gente, aprovechando los cortes de cabello, aprovechando las consultas médicas. Ahorita la novedad que vamos a tener por ahí es la detección del VIH y diabetes y sobre todo la vacuna del sarampión, que ahorita anda por ahí. Excelente.
Entonces, para todas las personas, este 11 de junio. Este 11 de junio, de 4:30 a 6:30 de la tarde. Perfecto, para que se acerquen al centro comunitario más cercano. Ajá, no, en el centro comunitario San Anselmo. Ahí va a ser la brigada. 11 de junio, en el centro comunitario San Anselmo. Centro comunitario San Anselmo, de 4:30 a 6:30. Okay. Se les invita a las colonias que están a los alrededores, como lo es Valle Escondido, Doctores, San Joaquín, La Laja, todos esos sectores aledaños a la colonia San Anselmo. Pues excelente todo lo que están haciendo. Fuerte abrazo a todo el municipio y pues gracias, Roberto, por estar aquí y a la orden cualquier cosa del programa que ha abierto para ustedes. Sí, no, gracias a ti, Claudia, y pues aprovechen todos los beneficios que lleva a cabo la presidencia municipal. Claro que sí, muchas gracias. Roberto Bustamante, director de los centros comunitarios, que estuvo aquí con nosotros haciendo esta atenta invitación. Que tengas un excelente día. Igualmente, Claudia, Seguimos gracias. Aquí. En contacto, a la orden. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa, con el tema que vamos a ver el día de hoy, pero antes vamos a empezar con la frase. Esta es la frase que escogimos para dar inicio al tema del cual vamos a estar hablando. No son nuestras diferencias las que nos dividen, es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nos falta cultura, nos falta educación, porque en muchas circunstancias no estamos bien educados y no damos el lugar a todas aquellas personas. No son nuestras diferencias, todo mundo somos iguales y muchas veces es lo que nos falta. Entonces el día de hoy pues vamos a hablar de este tema, vamos a hablar sobre la inclusión en nuestros jóvenes, vamos a hablar con los jóvenes, aquí con personal del CAM 34, está aquí con nosotros Montserrat Martínez, que ella es la directora del CAM 34 y también nos acompaña, ahí estamos viendo en pantalla, Montserrat Martínez, directora del CAM 34, y también está con nosotros Nayeli Rangel, que ella es psicóloga también aquí en el CAM 34, y es un gusto recibirlas en el estudio porque nos encanta que siempre vienen con esa actitud, nos platican, nos educan, nos orientan, nos ayudan, y también nosotros como comunidad nos damos cuenta de la gran labor que se está desarrollando en los CAM 34 con todos, con todos nuestros jóvenes que pues son sumamente importantes. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. Montserrat, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto. Nayeli, siempre es un gusto volver a verlas. Me gustaría tenerlas más seguido, sin embargo, por motivos de agenda y siempre tan ocupadas y activas. Y eso nos da un enorme gusto porque, vuelvo a decirlo, el CAM 34 es un pulmón para nuestra ciudad. Están dando atención a tantas familias, porque si se atiende un hijo, se está atendiendo a los padres, a los abuelos, a los hermanos, y luego aparte ayudan a incorporarlos a la sociedad. Empresarios se apuntan también a esta noble causa que gracias a ustedes que los capacitan, les están dando vida. Cuando las personas se sienten o nos sentimos útiles en lo que estamos haciendo, sabemos cómo desarrollarnos en lo que estamos haciendo, esa es toda la diferencia y eso se le agradece a los maestros que tenemos, a nuestros jefes, al personal, al trabajo en equipo, a nuestras familias y demás. Entonces, gracias por lo que están haciendo. Gracias. Montserrat, inclusión en los jóvenes. Sí, bueno, nosotros desde la perspectiva o la orientación del CAM 34, pues únicamente atendemos jóvenes. Y la inclusión que nosotros trabajamos principalmente es la de el área laboral. Entonces nuestros jóvenes llegan con nosotros y nosotros buscamos o trabajamos con ellos para que puedan ser incluidos laboralmente. Hay algunos que tal vez no lo vayan a lograr por diferentes condiciones o porque no está en el proyecto de vida de los padres que el chico trabaje, pero desarrollamos funciones de autonomía que sean los más autónomos posibles. Y también dentro de lo que nosotros vemos de la inclusión, pues no solamente nos quedamos en lo laboral, sino que buscamos la inclusión social. Entonces buscamos que los jóvenes puedan participar en escenarios reales, que participaríamos cualquier persona que no tenemos una condición, y es una forma también de educar a la sociedad. Claro. Porque el hablar de inclusión a veces puede ser polémico. Hay mucha gente que dice que no se debería de hablar de inclusión porque el hecho de que una persona sea aceptada es un derecho.
y es desde la perspectiva legal es correcto. Pero la realidad, si nos vamos a una realidad social, es que aún nos falta mucha información o mucho conocimiento para realmente llegar a lo que es un derecho de la persona. Entonces, hablemos de inclusión desde una perspectiva en la que podamos educarnos como sociedad para que ya no tengamos que hablar de inclusión y todas las personas sean aceptadas sin importar su condición. Eso es importante. Claro. Y esa diferencia que haces de la inclusión, ¿no? Porque ¿qué es lo correcto, Nayeli, para referirnos, ¿no? Cuando hay una discapacidad, cuando hay una diferencia, ¿qué es lo correcto que debemos de decir? Porque muchas veces no sabemos o estamos en algún lugar y no sabemos cómo expresarnos y podemos dañar, ¿no? También el corazoncito de estas personas o a lo mejor la integridad o a lo mejor los sentimientos, ¿no? Sin querer podemos herir los sentimientos de los padres. ¿Qué es lo correcto? Claro, justo hemos tenido algunas pláticas previo a esto en meses anteriores en el cual justo nos piden eso, ¿verdad? ¿Cómo eliminamos esa barrera de comunicación? Porque en mi afán por querer incluir tal vez me puedo equivocar. Sí. Y no nos cansamos de decir que al final de cuentas son personas y no hay nada mejor que ser llamado por su nombre, ¿verdad? Entonces, y para esto pues tiene que haber un proceso de conocerlo. Entonces, lejos de que tenga una condición o que tenga una discapacidad, pues son personas, ¿verdad? Se llama Ana, se llama Juan, se llama Pablo, y al hacer eso sin duda se va a agradecer mucho por la familia y por por la persona, ¿verdad? Pero sí trabajamos mucho en eso, en esa lucha, que no tengamos miedo de dirigirnos a él por su nombre, porque creemos que todos somos valiosos independientemente de la condición. Entonces, por su nombre. Eso es que a veces ponemos etiquetas. Claro. ¿No? Sí, podemos y llegar. empezamos desde casa. El inquieto, el necio, el llorón, el tragón, ¿no? Y vamos poniendo etiquetas que no necesitamos, ¿no? Claro. Eres Claudia, eres Montserrat, eres Nayeli. Claro. Y entonces es importante escucharlo, porque a veces no sabemos cuál es la manera correcta o cómo tratar, ¿no? O si nos van a entender o si no, o cómo lo debo de referir, o todo eso, ¿no, Montserrat? Así es. Como dice la maestra Nayeli, pues principalmente lo que nosotros les decimos, o sea, siempre pregúntale cómo se llama. O sea, lo que harías con cualquier otra persona, lo vas a hacer con él. Okay. En ocasiones para fines administrativos, médicos, tenemos que hacer alguna referencia que es una persona con una condición. Sí. O sea, y es correcto, ¿verdad? Porque a lo mejor para algún fin legal tienes que explicar que la persona tiene una condición. Entonces, pues nada más decir, es una persona con una discapacidad. Okay. O sea, tan simple, pero se llama Pedro. Entonces, y esa es la manera. ajá, sí. Entonces es, Pedro, ¿cómo estás? O sea, como le dirías a cualquier otra persona. Pero sí hay a veces que las personas tienen miedo a dirigirse con ellos porque no sé, o híjole, es que no sé qué hacer. ¿Me va a responder? ¿No me va a responder? Ajá, sí, o hay personas que no lo dicen, es que jamás he tenido acercamiento con una persona con discapacidad, entonces no sé qué hacer. Y es válido, ¿verdad? O sea, no estamos capacitados o no somos especialistas en el tema. O no te ha tocado en tu familia o a tu alrededor. Claro. Qué importante lo que acabas de decir. ¿Qué les dirías a aquellos que no tenemos la bendición, verdad, de poder estar cerca y que no tenemos el trato? Uh-huh. Pues es lo que decimos, o sea, principalmente nos dirigimos a ellos como lo diríamos con el respeto hacia cualquier otra persona, Sí. ¿verdad? Entonces, siempre tratar de abrir esos espacios, abrir esas puertas a las personas, porque no esperarnos hasta que haya alguien en nuestra casa para, ahora sí, vamos a hablar de este tema, porque es muy importante hablar de inclusión, es muy importante hablar de discapacidad, porque ya me tocó. Entonces, qué bonito sería que para cuando a alguna persona le tocara tener el acercamiento con algún tipo de discapacidad, porque no nada más es que la persona vaya a nacer con discapacidad, todos estamos expuestos. Claro. Entonces, ya tratar de haber trabajado que la sociedad tenga un poco más de conciencia y tenga más apertura y esté más capacitada para poder trabajar y aceptar a todas estas personas. Me encanta eso que están diciendo, porque sí es cierto, no tenemos por qué esperarnos hasta que nos pase para informarnos. Así es. ¿No? Hasta que hay una situación de enfermedad, de duelo, entonces nos empezamos a informar. No es de que te estés informando para que te vaya a pasar o no, es porque pues a lo largo de tu vida no sabes
¿Qué puertas se te van a abrir? ¿Qué puertas se te van a cerrar? ¿Con qué personas vas a ir desarrollándote? ¿Llegan ángeles a tu vida? ¿Se van los ángeles de tu vida? Hay muchísimas cosas. Entonces, esta palabra de inclusión, Nayeli, ¿crees que se ha ido desarrollando mucho mejor a lo largo de los años? Antes era más tabú. Te voy a preguntar, hay personas que tienen alguna situación así y no sacan a sus hijos, no los presentan y los ponen como en una jaulita de cristal. Hay ciertos casos. Claro. Hay ciertos casos que a lo mejor los papás son más extrovertidos y entonces pues les abren más las puertas a los niños mismos. ¿Qué tiene que ver todo esto? Claro, creo que esto de la inclusión pues es un proceso y como bien en cualquier inicio es complicado. Y creo que hemos mejorado y sin duda no va a haber una meta a desarrollar porque salen nuevas cosas y tenemos que ir mejorando. Justo lo que dices de los papás que han estado con nosotros alrededor de, no sé, 5 años, 10 años, mencionan eso, ¿verdad? Que hoy ven que tenemos una sociedad que se está preparando para respetar, para ser empáticos, que se está preparando en conocimiento y ellos lo notan. Tan simple el ir a un restaurante o el ir a un centro comercial, ¿verdad? Ay, maestra, ya no me ven diferente a mi hijo o ya no le hacen caras y eso alienta a las familias pues a brindarles más oportunidades de socializar a sus hijos. Entonces, sin duda, hay un gran cambio en la sociedad. Nunca vamos a llegar al límite, pero seguirnos preparando, ¿por qué no? Claro, eso es importante, lo que dices, ¿no? Que las personas no se sientan como que te están viendo raro, como ¿por qué? Y es que a veces es la falta de cultura, ¿no? La falta de información y la ignorancia, si lo pudiéramos llamar desde esa perspectiva, porque nunca sabes cómo estás sintiendo a los demás y no tenemos por qué hacer sentir mal a nadie, pero también del otro lado de la moneda, ¿verdad? Tanto entenderse de unos como otros, pero aquí la cuestión de este programa pues es hablar un poquito más de la inclusión para ir aprendiendo, entendiendo y saber comportarnos debidamente y ser más de ayuda que de todo lo contrario. Vamos a una pausa, regresamos. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, llena. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con Montserrat y con Nayeli de este tema tan bonito de la inclusión
en el CAM 34. Y bueno, antes de irnos a pausa, Nayeli, estábamos hablando sobre los ámbitos, ¿no?, de la inclusión, que no es nada más en la escuela o en el CAM, sino que se ha estado abriendo. Claro, que tal vez o inicialmente, ¿verdad?, pensemos que la inclusión es un término meramente del ámbito educativo. Sin embargo, pues no, va más allá. La idea de esto es que nuestros chicos sean preparados en el ámbito educativo, pero salen a los diferentes contextos, el laboral, el social, el familiar, el de diversión y ocio. Entonces, que el entender que la inclusión va más allá, que no solamente tendría que trabajarse o que manejarse en las escuelas, sino en todos los ámbitos, porque las personas van a todos los lugares. Entonces, que todos estemos preparados. Y eso es algo muy, muy bonito, porque poco a poco la inclusión ha ido abarcando más áreas. Eso es importante. Ahorita al inicio del programa vinieron de municipio, de los centros comunitarios. Claro. Entonces me estabas comentando de una actividad. Sí, ¿no? Sí, que cuando hablamos de inclusión estamos hablando de esos valores que favorecen a la inclusión, de esa preparación que no tiene que ser meramente académica o pedagógica, que tenemos una alumna con una condición de TEA. Entonces, las características del TEA, pues es que los estímulos o cosas que pueden para nosotros parecer algo muy sencillo, para ella se vuelven muy grandes. Entonces, la llevamos a un tratamiento de limpieza y vamos con ese temor, ¿verdad? Previo se trabaja con ella, pero con ella no pudimos trabajar con las personas con las cuales se iban a encontrar. Sin embargo, fue de gran gratificación el hecho de que fuimos y la persona encargada, la dentista, justo en un centro comunitario, le mencionamos la condición de la alumna y reconoce cuáles son las características y cuáles son aquellas cosas que ella puede mejorar o hacer para hacer sentir cómoda a nuestra alumna. Y la verdad que lo platicamos como una historia de éxito, porque nosotros trabajamos con la alumna, pero el ir no sabemos qué vamos a esperar, y qué bonito es encontrarnos con personas preparadas, con personas atentas a la inclusión, que valoran la diversidad, que trabajan por la diversidad, y al final de cuentas, pues todos tenemos derecho de ser felices. Y nuestra alumna salió, después de recibir un servicio, salió contenta. Entonces fue muy, muy bonito, ¿verdad? Que no trabajamos directamente con la dentista, pero nos encontramos una persona que está preparada. Es que de eso se trata, ¿no? El tener el desarrollo personal, el entender cómo debemos de tratar a las personas, porque tú puedes preparar, como bien dices, pero entonces en el exterior, ¿cómo la van a recibir? Y entonces todo lo que tú llevas preparando y canalizando esa cita, que tú puedes decir, ay, pero pues si nada más le van a hacer una limpieza, pues no. Para esta situación es completamente diferente, y qué bonito sentirte apoyada y sentirse que van en el mismo barco para el beneficio, pues, de una ciudadana, ¿no? Claro, y es el ámbito médico. Claro. Y es el ámbito médico. Qué bonito, porque a veces podemos criticar, ¿no? Y podemos estar, depende de nosotros, ¿no? Si nos queramos ir por la queja o por el agradecimiento. Pero aquí me encanta cómo todo se va tejiendo, y estamos hablando de los centros comunitarios, independientemente color, sabor y de lo que quieras llamar. Son centros comunitarios que están muy bien hechos, muy bien realizados, y son para beneficio de nuestra ciudad. Independientemente de todo lo demás, lo que nos interesa son los ciudadanos. Y entonces qué bonito y escucharte, ¿no? Decir que están estos servicios en nuestra ciudad, porque a veces no sabemos, no decimos cómo. Y ahorita simplemente nos acaban de decir, hay 9 centros comunitarios. En esos 9 centros comunitarios puedes pedir información y puedes ir y recibir una ayuda. Y aquí estamos hablando del CAM 34, que también es un centro que está en nuestra ciudad, y muchas veces no tenemos esa educación de informarnos. No tienes que estar en la política, no tienes que estar en un apostolado. Simplemente es, ¿cómo le pudiéramos decir? Desarrollo social, desarrollo personal, conocer lo que hay en la ciudad, porque nunca sabes cuándo se puede necesitar, ¿no, Montserrat? Así es. Entonces,
Esta es una de historias de Sí, muchas historias me que encanta. tenemos, y además de eso, pues reconocer que cuando encontramos a una persona, a un profesional, en este caso pues la dentista, ¿verdad? Nos podemos encontrar a muchos otros que tienen, a lo mejor no van a tener el conocimiento completo de lo que es el trastorno del espectro autista o todas las características, pero el hecho de que nosotros hacemos esa referencia de es una alumna que tiene esta condición, es una chica con esta condición que tiene, va a tener o va a enfrentar ciertos retos y que esto para ella pues es una experiencia a lo mejor no tan agradable, y que la dentista tiene la empatía y esa apertura a decir, tengo que hacer ciertos ajustes, o sea, voy a hacer el proceso de limpieza, pero con ciertos ajustes para que la persona se sienta cómoda. Entonces eso, pues yo creo que es algo que podríamos replicar o que deberíamos replicar en todas las áreas, ¿verdad? Porque me puedes decir, no, es que yo no conozco sobre esta discapacidad. Bueno, pero tienes la apertura y nosotras, por ejemplo, estamos dispuestas a decirte qué ajustes podemos realizar para que la persona se pueda sentir incluida. Eso, me encantaron estas dos palabras que dijiste. La apertura, ¿no? O sea, tener ese corazón abierto para poder conocer un poco más y saber cómo tratar. Lo que hace sentir a los demás nunca se va a olvidar. Y no tienes que ser un médico, no tienes, o sea, no tienes que tener un título. En general, el ser humano, cómo estamos haciendo sentir a los demás. Y a veces es por ignorancia, que no sabemos cómo, y también del otro lado, ¿no? Entonces, la importancia de trabajar las emociones, Nayeli, en esto de la inclusión. Claro. Sí, el hecho de tener esa inteligencia emocional para que a pesar de ciertas sensaciones que tú tengas, puedas reaccionar de una manera positiva, es súper importante. En el tema de inclusión o en el tema de atención a una persona con discapacidad, pasa que el querer ayudar tanto tiende a perjudicar a veces, ¿verdad? Como sobreproteger. Entonces, el trabajar esa parte, ¿verdad? De que vas a ser buena mamá, vas a ser buen papá, si pones reglas y si pones límites, no siempre tienes que consentir. Entonces, justo para eso, el trabajo con las emociones tiene que ser una ayuda a la par del chico con lo académico, del chico con lo laboral, de la sociedad, porque el papá va creciendo y el papá va sintiendo cosas distintas durante ese transitar. Entonces, sí estar apoyando en esa parte. Qué importante, porque entonces nos ganan las emociones. Claro. Y la típica emoción de no, pobrecito, que de pobrecito no tiene nada. No le pido, no le exijo. Déjalo, no pasa nada. Ajá. Que haga y deshaga, no. No lo Y sí, molesten. a la larga sí pasa. Entonces es importante hablar de esto, ¿no? Para los padres, los abuelos, que lejos de estarlo ayudando, es que cuando tú, ¿cómo se dice correctamente? Cuando tú pobreteas, ¿no? Sí. ¿Es correcto? O tienes bajas expectativas de Entonces, algo. pobrecito, no lo molestes, no, pobrecito, él no puede, no, pobrecito, pues mira la circunstancia en cómo, entonces lo estás limitando. Así es, ¿no? Totalmente. Importante esto. Sin duda, a donde vamos nosotros tratamos de decir que la lástima no es algo que quepa en el término de inclusión o de discapacidad, ¿verdad? Y que hay una línea muy delgada que se puede pasar a veces sin darnos cuenta. Entonces, lo que menos hay en nuestra escuela es el tener bajas expectativas de nuestros estudiantes, porque a veces nos podemos sorprender, ¿verdad? Que un chico con una condición, no sé, de síndrome Down no va a aprender a leer y escribir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Puede pasar, tenemos chicos que leen y escriben. Entonces, tener esas expectativas coherentes y no minimizar lo que ellos pueden lograr. Nos vamos a sorprender muchísimo. Importante cómo los hacemos sentir, no minimizarlos, tener cuidado cómo les hablamos, ¿no? Porque a veces no sabemos, estamos hablando de diferentes ámbitos, ¿no? Vamos a mencionar todos los ámbitos, porque antes pensábamos, es nada más en la escuela, o es nada más a la clasecita que lo llevo. Y no es así, ellos se relacionan, si es que los papás les dan la oportunidad. Lo que debería, el deber ser, o sea, deberían de tener más espacios, las mismas oportunidades que tenemos nosotros, solamente con ajustes, ¿verdad? Pero el hecho de una atención médica, de la inclusión laboral, entonces, esos son ámbitos a los que tienen el derecho. Entonces, y que se va a presentar y que tal vez algún médico, algún dentista se va a encontrar con esta situación. Entonces, el hecho de saber o decir, híjole, no lo voy a atender porque no sé,
pues no sería válido, ¿verdad? Hay que prepararnos un poquito más. Bueno, pero cuando un dentista sabe que va a tener una persona con estas características, pues obviamente es médico y conoce, y si no, pues tantito con que empiece a leer o capacite a su personal de va a venir esta persona, hay que tener cuidado, hay que bajar la música o hay que quitar estos ruidos, o por favor no vayas a aprender aquel aparato mientras yo lo esté atendiendo. O sea, es nada más el tener la atención, ¿no? Así es. Y la calidad para poder atenderlos como debe de ser. Pero volvemos a lo mismo, muchas veces es la falta de, o la ignorancia, ¿no?, hacia el tema. Estuvimos hablando de los ámbitos, hasta ahorita hemos hablado del ámbito escolar, médico también. Médico. Sí. ¿Qué nos está faltando? Fíjate, en lo social. En el ámbito social. Justo previamente la directora comentó que tratamos de que los chicos vayan a contextos reales y no lo hacemos nada más porque ellos se diviertan. Bueno, ese es algo extra, ¿verdad? Inmenso. Sino para que también las personas a donde vamos conozcan y se preparen y quiten ese miedo o esa barrera que tienen. Por ejemplo, cuando vamos al cine, cuando lo vamos por un café, que van los chicos y los papás. Entonces, que ellos tengan esa experiencia de pedir, de pedir lo que necesitan o lo que les gusta, y la persona que los va a atender que tenga también esa habilidad de poder comunicarse, entenderle y brindarle un servicio. Porque pasa que vamos a un restaurante y generalmente los meseros se dirigen con el papá, ven al chico con discapacidad, ¿qué va a querer su hijo? Espérate, él puede decidir, y si no le gusta lo que pidió porque se equivocó, es una experiencia de aprendizaje y después va a volver a pedir algo. El ejemplo que acabas de dar, digo, producción, no sé si tenemos que ir ahorita a pausa. Ok, porque no quiero cortarlo. Es lo que acabas de decir, está bien interesante, sobre todo para todos los dueños de restaurantes, que luego hay que capacitar al personal. Yo no me había puesto a pensar en eso. Vamos a una pausa y regresando nos platicas este ejemplo. Ya volvemos. Estamos en todas partes. En tu radio, en el auto, en tu celular. Escucha el 107.1. Los mejores éxitos. Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera, Corey Toledo, Carlos Rivas, Figaro Romero. Síguenos en nuestras redes sociales como Exa FM 107.1 y sé parte de la cadena internacional de radio más importante en todas partes. Ponte Exa FM 107.1. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Seguimos hablando con Montserrat y con Nayeli, directora y psicóloga del CAM 34, este tema de la inclusión en nuestros jóvenes. Y antes de irnos a pausa, estábamos hablando, pero no quise interrumpir porque se me hizo muy interesante el punto que estás tocando, por ejemplo, en el ámbito, estamos hablando de la inclusión en jóvenes y ahorita estamos hablando en el ámbito social. Sí, así es. Justo decíamos que tratamos
por ahí nos verán en las redes sociales, que fuimos a una cafetería, que fuimos al cine, que fuimos a un museo, y que más que el trabajarlo con los chicos, ese aspecto social, es trabajarlo con la comunidad. Que el hecho de no ver una discapacidad o ignorar que no existe, pues estamos excluyendo, ¿verdad? Que cuando veamos, seas maestro, seas lo que sea, el toparte con una persona con alguna condición, el darle su lugar, el escuchar, el hacerle sentir que es una persona y que vale como todos. Comentábamos justo que, por ejemplo, en el restaurante, que lo común que se hace es que los meseros se dirigen hacia los papás o hacia el acompañante, pero ¿por qué no dirigirse hacia la persona con discapacidad? Justo decía la directora, tal vez le puedas entender, tal vez no, pero hiciste el intento de interactuar y lo más importante, respetaste que es una persona como cualquier otra y tiene derechos y tiene necesidades, entonces no hacerlos invisibles ante estas interacciones sociales, sino darles el espacio. En el cine, en una cafetería, pregúntale qué quiere, si no le entiendes, bueno, ya habrá su círculo de apoyo que, Por que ejemplo, te ayude. estás en una situación así, le preguntas qué quiere y te dice y no le entiendes. Un ejemplo, ¿no? Estamos hablando porque lo que queremos es entender un poco más y ser más empáticos, ¿no? Y abrirnos hacia la situación. Supongamos, no le entendí. Me dirijo entonces con la mamá y le digo qué quiso decir o qué quiere, qué es lo correcto. Claro, o darle el menú en el caso de que tengas un menú, tal vez te pueda decir de manera verbal lo que quiere, tal vez te pueda señalar, o tal vez dentro de las imágenes que tenga el negocio te pueda decir, si no seguramente alguno de sus papás o sus acompañantes va a intervenir, pero ya hubo esa intención. Y la experiencia para la persona que atiende y para el chico o chica con discapacidad va a ser algo muy bonito, y la segunda vez que vuelva a suceder va a ser más sencillo. Entonces la inclusión se trata de eso, de práctica, y cada vez va a ser mejor. Qué importante, ¿no? Como dijiste, la intención. Claro. Es que la intención que tengamos es bien diferente. Si yo tengo la intención de hacerte sentir mal, va a ser diferente. Claro. Mi manera de verte, mi ego, mi enojo, mi frustración. Pero si yo tengo la intención, tengo toda la buena intención de que te sientas bien, digo, no está todo en mis manos, ¿no? Pero la intención, me gustó mucho esta palabra que acabas de utilizar, Nayeli. Entonces, esto en el ámbito social, ¿no? Sí. ¿Qué más pudiéramos agregar con respecto al ámbito social en la inclusión para educarnos como sociedad? Perder el miedo a interactuar con otras personas, salir de esa zona de confort que solamente voy a convivir con estos amigos, con mis compañeros de trabajo, ver la inclusión y atención a la diversidad como un aprendizaje, como algo que nos va a beneficiar a nosotros. No estamos haciendo una labor social de buenas personas, sino el hecho de que tú respetes, valores la diversidad y la vivas, sin duda va a tener beneficios personales muy enriquecedores. Entonces, quitar ese temor de abrir tu círculo de amistad o de conocidos o de convivencia a cualquier persona, porque seguramente entre esos están nuestros jóvenes y eso es lo que queremos. Pero es que con esto que nos estás hablando nos cae a todo mundo, ¿no? A veces estamos muy cómodos con nuestros amigos. Claro. Obviamente, ¿quién no quiere estar con las personas que quieres? Claro. Con las personas que te sientes bien, con las personas que puedes ser tú, con las personas que te puedes abrir y puedes comentar cualquier cosa o cualquier circunstancia, ¿no? Pero lo que acabas de decir es bien importante, abrirnos, porque muchas veces el dejar tantito mi confort aquí de con la gente que quiero, que todo, y abrirme un poquito más, es como ahorita que estamos platicando y que nos estamos dando cuenta de cuestiones que podemos mejorar en nuestras relaciones personales. Imagínate un mesero que te está escuchando ahorita, imagínate un dueño de restaurante que nos esté escuchando ahorita y diga, no me he puesto a pensar en esto. Claro, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y lo que está ganando es más clientes. Porque imagínate los papás, vamos, ¿cuántos restaurantes no vamos y ya conocemos al mesero? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, te traigo tu limonada, ¿verdad? Ay, ¿quieres tus totopos? Ay, te faltó. Y ya los vas conociendo y te gusta ir a esos restaurantes, ¿no? Donde te tratan así, donde hay cordialidad y demás. Pero esto se puede ampliar a muchísimo más y sobre todo al bienestar de estas personitas
que merecen lo mismo que nosotros, ¿no, Montserrat? Así es. ¿Qué más, ¿Con qué más se han topado en cuestión de este ámbito social? Porque dicen que lo sacan. Sí, es toda... A las cafeterías. A las cafeterías, al cine. ¿Cómo les va en el cine? Muy bien, es todo un reto, ¿Sí? porque somos 44. Bueno, son 44 chicos. ¿No divides? ¿Te llevas a los 44? No, nosotros no, cargamos con todos. O sea, hasta ahí son 44 alumnos, luego somos 13 personal, vamos todas, porque pues movernos, trasladarnos, hasta desde ahí es un tema, porque a veces no tenemos en qué irnos, la escuela no tiene un camioncito, entonces pues nos trasladamos en nuestros vehículos personales y ahí nos amontonamos unos con otros y ya desde ahí los muchachos disfrutan, o sea, el hecho de a mí me tocó con tal maestra y vamos a poner aquella música y voy con mis compañeros. Entonces es toda una experiencia que empieza desde el hecho de que los vas a sacar de la normalidad, de su normalidad, del hecho de que voy a ir a la escuela, no, vamos a ir al cine, voy a ir con mis amigos, con mis maestras. Entonces, pues vamos, hacemos, es parte del proyecto que dice la maestra, o sea, parecerá como que, cómo se divierten en el camp, y sí, la verdad sí, pero todo tiene un propósito y tiene un objetivo, y es parte de nuestro proyecto. Propósito y objetivo de sacarlos del camp al cine. Así es. Un ejemplo. Nosotros, normalización del entorno. Esa sería la primera. La normalización del entorno es nosotros vamos a ir al cine y las personas que están en el cine van a ver una cantidad de diferencias de todas las condiciones y de las personas que nosotros llevamos. Entonces, a la próxima que ellos a lo mejor les toque atender a personas con algún tipo de condición, ya van a tener a lo mejor alguna preparación, ya a lo mejor ya van a saber cómo reaccionar. Que, como decía la maestra, que es más fácil, me voy a dirigir a la persona, pero a lo mejor no le voy a entender, me puedo dirigir con un cuidador. Entonces se van abriendo esos espacios y va a ser normal ver a una persona con una condición específica en ese entorno. Entonces, esa es la normalización del entorno. Y estás educando a ellos, pero también a nosotros. Ajá, entonces también nosotros nos sirve porque nosotros vemos cómo se comportan los chicos, qué áreas de oportunidad hay en los chicos que nosotros podemos modificar y cambiar, ¿verdad? Porque como dice la maestra Nayeli, o sea, no es como que nada más, vamos a educar a la sociedad, no. O sea, también educamos a los chicos para que puedan interactuar en la sociedad. Entonces es parte de... O sea, no es nada más, abran el espacio y pónganles alfombra roja y díganle todo que sí y no. No. Entonces es desde respetar las normas, ¿ok? Vamos a hacer unas filas, les vamos a entregar su comida, hay que recoger, hay que tirar la basura en su lugar. Entonces ya desde ahí nosotros vamos viendo, oye, hay que trabajar esto porque fulanito, pues no, dejó ahí las cosas. Oye, no, agarra tus cosas y vamos a tirarlas a la basura. Entonces nos sirve a nosotras para ver qué podemos trabajar. O sea, no todo vamos a dejárselo a la sociedad, la responsabilidad. Nosotros entendemos que nuestros chicos también tienen esa responsabilidad. Si estamos hablando de inclusión, no nada más es, sí, vamos a que la sociedad los acepte. O sea, sí, pero bueno, tú también tienes que interactuar y respetar esas normas que todos respetamos. O sea, la inclusión va desde los derechos hasta los deberes. Nada más nos quedamos con, todo lo bueno. No, a ver, también tienes deberes, tienes que hacer esto. Derechos y deberes, es que así es de allá para acá y de acá para allá. Así es. Ganar, ¿no? Sí. ¿Y en las cafeterías cómo les va? Pues muy padre. ¿Sí? Generalmente son entornos que los muchachos disfrutan mucho porque son de acuerdo a su edad, ¿verdad? Entonces, el hecho de no llevarlos a una piñata o al brincolín también les hace entender que, espérate, ya no perteneces ahí, tienes cierta edad y con ese simple hecho los chicos se comportan distinto. ¿En serio? Entonces, el ir a una cafetería, el que ellos prueben cosas nuevas, el que la persona de la cafetería aplique o entienda, ¿verdad?, diversas estrategias para que los chicos pidan, ¿verdad? En vez de que ellos te hablen, a lo mejor les muestras opciones y te señalan, es muy padre. Es muy padre y de veras que lo disfrutan. Después de ello, el convivir en un lugar diferente, los chicos fortalecen sus relaciones sociales y de amistad entre ellos también. Entonces es muy bonito y ellos disfrutan, a cualquier lugar que vamos, lo disfrutan totalmente. Te oigo mucho la palabra disfrutan, disfrutan, que muchas veces dices, wow, ¿no? Los ves y los ves personas felices. Sí, los más divertidos. ¿Qué tendrá que ver eso con personas que no se tienen ningún padecimiento, ninguna situación?
y que tú ves como ellos disfrutan una pizza, disfrutan una salida, disfrutan lo que vayan a hacer. ¿Qué será la diferencia? ¿Es correcto lo que estoy observando o no? Sí. Tal vez que dentro de su condición de discapacidad brincan rápidamente esas problemáticas que se les presentan, cualquiera que sea, ¿verdad? De enojo, de frustración, que a una persona pues neurotípica tal vez nos duraría mucho tiempo porque seguimos recordando y seguimos pensando en eso y qué va a pasar. Entonces nuestros jóvenes no se ganchan tanto tiempo con una cuestión. Entonces eso es muy padre porque tienen muchas herramientas para ser felices. Hace unos años atrás un padre de familia falleció, ¿verdad? Y justo platicábamos que nuestro chico sí entiende que su papá falleció y ya no está, ¿verdad? Porque no lo ve físicamente. Sin embargo, ese proceso de duelo para él ha sido más sencillo porque dentro de su condición de discapacidad intelectual no es tan complejo para él. Entonces no sufrió tanto, no sufrió tanto en esa condición específica, ¿verdad? De ese alumno particular. Entonces sí platicábamos que dentro de todo lo que pasó, que gracias a esa condición nuestro alumno no sufrió esa pérdida, a diferencia de cómo lo haríamos, ¿verdad? O sea, dejan de verlo, pero no lo asimilan. Sabe que se fue, o sea, sabe y vive en su duelo, porque sí vive en su duelo y empiezan a resentir cuando se dan cuenta de que las cosas cotidianas o la rutina de que es que ya no me lleva a la escuela, es que esto, es que el otro, pero tienen una facilidad más grande que nosotros para distraerse en otras cosas. O sea, a lo mejor puede estar triste cuando va el camino a la escuela y decir, pues es que ya no me lleva mi papá, porque mi papá ya no está, pero llega a la escuela y hay alguna otra actividad y en ese momento él ya redirigió su atención hacia las actividades que van a hacer en la escuela y puede presentarse a lo mejor algunos tipos de cambios de conducta, o porque claro que viven el duelo y el dolor como lo viviríamos cualquiera, porque es una pérdida al final de cuentas, pero sí hay estrategias que nos pueden ayudar para trabajarlo con ellos. Importante, ¿no? Entender, yo no había hablado de este tema, de este punto, y es importante entenderlo porque muchas veces decimos, ay, ni le dolió, ay, lo hacemos, ¿verdad? Con situaciones. Y lo minimizamos. Y lo minimizamos y realmente el duelo no tiene fecha de caducidad y cada quien lo maneja de diferente manera y tú podrás ver a una persona muy feliz y llorando por dentro y mira, ni le duele y bueno, ¿no? Cuando dejemos de juzgar es cuando podremos seguir avanzando en todos los ámbitos, en todos los tipos, mejoraría muchísimo nuestra sociedad y sobre todo también nuestros estados de ánimo. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Y el lugar que me querían enseñar? Pues es justo aquí, Museo Banco de México. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. Claro. Nuestro banco central está detrás de la confianza con la que usamos el dinero. ¿Podemos pasar a la bóveda? Sí. Mamá, tenemos que regresar por mis abuelos. Vamos reservando los boletos. Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? ¿Qué es el Plan México? Son acciones del Gobierno de México para seguir fortaleciendo nuestra economía, creando miles de empleos con la construcción y ampliación de carreteras, trenes, puertos, aeropuertos, plantas de generación eléctrica y miles de viviendas. Y con más apoyos para el campo, más inversión y programas del bienestar, aumentamos la producción de lo que consumimos y reducimos la dependencia con otros países. Así tendremos más empleo, bien remunerado, menos desigualdad, mayor bienestar y más soberanía. Gobierno de México. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima.
Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, 5 Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. En un día como hoy, pero de 28 de mayo 1968. Nace la cantante y actriz australiana Kylie Minogue, quien en 1988 llegará al top con I Should Be So Lucky y más de 40 sencillos en el top 40. Su carrera tomó notoriedad en la novela australiana Neighbours, donde interpretara a una mecánico. Para 2013 ya había superado ventas de más de 70 millones de álbumes. 2000. Britney Spears logra el número 1 con su álbum Oops, I Did It Again. El segundo álbum de la cantante también logró el mismo puesto en 13 países y vendió más de 20 millones de copias. estamos haciéndote recordar. Back FM. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Y bueno, ya llegando al final de esta entrevista de inclusión en nuestros jóvenes, hablando con Montserrat, directora del CAM 34, y con Nayeli, psicóloga del CAM 34, y me encanta cada que platicamos, porque sí o sí tenemos que seguir hablando de estos temas, claro. Porque se nos olvida, ¿sí o no? Es como los hábitos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya sabemos que si dejas el azúcar, que si te hidratas bien, que si haces ejercicio, pero sí o no se nos olvida. Claro, y luego, sí. Fíjate que esta receta y que si una cosa y que si otra. Entonces, es siempre importante que nos sigan abriendo, ¿no? la mente para nosotros estar abiertos y estar más conscientes, porque a veces vamos por la vida y no nos damos cuenta. No vemos más allá. Llegamos al restaurante, llego y me siento como... Y a lo mejor no veo que allá se le cayó o que alguien va entrando. No sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué otros tips, otros recordatorios nos puedas dar como sociedad para ser más incluyentes, para poder ser más empáticos y abiertos hacia situaciones diferentes a las que nosotros tenemos? Pues no cerrarnos a la idea de que no estoy en la situación, no tengo un familiar, no hay nadie cercano, entonces es un tema que no me importa, ¿verdad? Entonces tener esa apertura. Sabemos que las personas no van a ser expertas en estos temas, ¿verdad? Pero poder acercarme con alguien, a lo mejor investigar un poquito cómo puedo, si tengo a lo mejor algún centro, alguna cafetería, algún restaurante, cómo puedo brindar un mejor servicio, cómo puedo saber que mi cafetería o que mi establecimiento tiene accesibilidad universal, que quiere decir que cualquier persona en cualquier condición pueda estar y pertenecer. Las personas que nos están escuchando y que tienen un negocio, ¿dónde pudieran informarse sobre esto? Porque fíjate qué buen punto. Es como cuando estábamos chiquitas. Yo me acuerdo cuando estaba en primaria, en el Colegio México, me acuerdo, había las clases de urbanidad y me acuerdo perfecto que era un librito anaranjado y entonces eran clases de urbanidad. Digo, pues realmente son cosas que te enseñan en casa, ¿no? De cómo poner una mesa, cómo sentarte, de cómo todo. Pero en cuestión de esto de inclusión, ¿dónde se pudiera informar la gente?
Pueden buscarlo en internet, sí, pueden buscarlo, pero también va desde las normas de las rampas, por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz, que haya una rampa para que la persona con discapacidad motriz pueda acceder al lugar, respetar los espacios azules, pintados de azul, que tienen el símbolo de la persona en silla de ruedas, respetar ese espacio, porque a veces se nos hace fácil y decimos, no me voy a tardar y me voy a estacionar aquí, no sabes si va a llegar a alguien que lo va a requerir. Claro. Entonces, desde el respetar ese espacio, que sabes que es para una persona con ese tipo de condición, que diga, bueno, a lo mejor hay 2 pisos, pero en la parte de abajo voy a poner mesas que estén adaptadas para que la silla de ruedas pueda entrar, para que sea más fácil que la persona que tiene algún tipo de discapacidad motriz, no solamente en silla de ruedas, pueda acceder o que pueda estar cómoda. Claro. Entonces, el hecho de saber, por ejemplo, a lo mejor tener un menú en lengua de señas, que hay un menú en lengua de señas, que sea más fácil o que la persona que te atiende te conozca la lengua de señas, o un menú en braille. Entonces, todas estas adaptaciones que podemos hacer, pensando en que tal vez en algún momento vaya a llegar una persona que las requiera. Es importante. Y ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque sí puede haber una rampa, pero ¿cómo sabemos realmente si funciona? Bueno, pues que vaya a una silla de ruedas y haga uso de eso. Que la pruebe. Que la pruebe, porque sí hemos ido a lugares que sí tienen rampas, claro que sí, o sí hay espacios grandes, pero cuando vamos con la silla de ruedas, resulta que es como está muy demasiado inclinada. Y es complejo subir a una persona adulta. O también cuando das la vuelta, a veces la hacen como porque es el requisito. Exactamente. Y tiene barandales. Y te dicen, es que ahí está la rampa. Sí, pues pero no cuando sirve. vas a dar la vuelta para maniobrar, porque hay de silla de ruedas a silla de ruedas. Claro. Así es. O los espacios entre mesas, o los espacios o la altura de algún mostrador. Entonces, no va a haber mejor examen o retroalimentación que algo funcione cuando se pone en práctica. Importante, cuando se pone en práctica, eso es bueno escucharlo. Entonces estuvimos hablando de los diferentes tipos de ámbito. ¿Pudiéramos dar un recordatorio de cada uno de ellos, chicas? En el social, en el laboral. ¿Laboral? ¿Hablamos también de eso? Sí, la inclusión laboral. Todos esos empresarios que abren sus puertas de sus negocios para la inclusión también. Sí, ellos para empezar pues tienen la apertura de recibirlos, ¿verdad? Y generalmente, yo creo que la maestra no me dejará mentir, todos te dicen, es que yo no sé, la mayoría, no es que les da miedo y es válido, o sea, no los juzgamos, pero tienen esa disposición de que, bueno, nos llevan primero a nosotras, van a hacer este proceso, nosotras vemos y les damos sugerencias de qué ajustes pueden hacer para que sea más fácil para la persona desarrollar ese proceso. Y para que no se arriesguen también ellos de abrir las puertas y que luego puedan tener una demanda o cuestiones. Sí, o sea, sí, ajustan, tienen sus procesos de calidad, por ejemplo, empiezan con un proceso específico y conforme la persona lo va dominando, le van incluyendo procesos. Y eso es algo muy padre que nos pasó hace poco que fuimos a una empresa, porque nos van a incluir unos chicos, y nos decían, fueron contratados para hacer un proceso, y ya no dominan un proceso, dominan más. Entonces también sí, y una cosa que se me quedó así como que muy grabada y que nos llena de orgullo es que el ingeniero de mejora continua nos dijo que ponen a nuestros chicos de estándar para los procesos, porque ellos están concentrados en lo que están haciendo. Entonces eso dice, o sea, que la posibilidad, mientras les abran las puertas, la posibilidad está, y la disposición de los chicos, pues ahí se da, o sea, no hay mejor referencia que ese desenvolvimiento que ellos han tenido y que nos siguen abriendo las puertas para pedirnos más chicos. Y fíjate, capacitados para un proceso y ya están llevando varios. Así es. Y luego se concentran. Sí, entonces, y terminan. Están en su papel, ¿no? Claro, sí, faltan. No faltan, se ganan los premios de puntualidad de asistencia, porque ellos ahí están. Entonces, ellos valoran mucho como vas a ir a trabajar, y ellos le dan mucho valor porque, digo, todos tenemos a lo mejor dificultad a veces cuando vamos a empezar a buscar trabajo, a encontrar trabajo, pues ellos aún más que nosotros. Entonces, ellos ya tienen ese trabajo y pues para ellos es un logro muy grande, así que lo cuidan mucho. Qué bonito, ¿no? Porque lo están valorando. Y muchas veces nosotros no valoramos. ¿Cuántas veces escuchamos a personas que no les gustan sus trabajos? Que se quejan de sus trabajos. Ay, otro día más. ¿Cuánto falta para el viernes? ¿No? Y entonces no estamos viviendo con pasión. Y si no vives con pasión y no disfrutas lo que estás haciendo, pues vas contagiando.
vas mandando toxinas ahí de negatividad, ¿no? Y luego la negatividad es muy contagiosa. Claro. ¿Qué tanto hay la negatividad y positivismo en estas personas hermosas? En ellos yo creo que en el aspecto laboral, creo que ellos rompen muchas barreras, porque saben que el llegar a un trabajo tienen que cuidarlo porque no sabes si después vas a tener otra oportunidad, ¿verdad? En las demás personas, en las personas que los rodean, sí vemos un cambio bien positivo, que inicia con el temor o justo lo que decías, ¿verdad? Las etiquetas o los estereotipos, pero que terminan en eso. Cuando hay ese conocimiento, terminan y hacen que la persona forme parte de un lugar. Entonces, sí hay muchos cambios de actitud. En nuestro caso, hasta ahorita, ¿verdad? Hemos visto que han sido positivos cuando se contrata a una persona con discapacidad. Es que fíjate, se me viene ahorita a la mente esa imagen de las caritas felices, todas de amarillo y luego una de azul o una, ¿no? Y la diferencia que hacen, pues es como oxígeno, ¿no? Como inyectar oxígeno, como inyectar positivismo, como darte cuenta, ¿no? Pues del gran valor de cada ser humano, y realmente cuando no tienen que tener discapacidad, pero cuando ves un ser humano salir adelante, cuando ves un ser humano amable, cuando ves un ser humano que te sonríe, pues realmente cambia todo a tu alrededor y es algo hermoso. Queremos darles las gracias. Este tema, bueno, volvemos a invitarlas porque este es un tema hermoso. La labor que ustedes están realizando es hermosa. Y se nota desde que vienen entrando al canal, desde que nos saludamos, desde la sonrisa, se nota la pasión con la que hacen su trabajo, y eso pues yo soy la más ganona, ¿no? Porque voy llena de buena energía, que es la que siempre transmiten ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Montserrat, gracias, Nayeli. Y bueno, pues vamos a seguir cuidando la inclusión en nuestros jóvenes y esperando que sigas disfrutando mucho de tu día. Nos vemos mañana en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye bye. Thank you.